Listo. Vale, eguerdion guztioi, eskerrik asko etortxagatik. Oin aurkeztuko dugu, gobernu akordio herritarra. Eta gero, zuen medioekin, eta gero arratsaldean egingo dugu ekitaldi, herritarrekin, ezta? Ekitaldi sozial bat. Orduan, irakurriko dugu gure akordioa apur bat, eta gero Julianek egingo du gure lehentasunak gauza batzuk azpimarratu. Ez laburra egiteko, ez izatea astunak, bale? Bale. Durango bihotzez. Bada politika municipala ulertzeko modu bat, irekia, bulegoetatik kanpo kalean egiten dena. Hurbila eta pertsonala. Zurea sentitzen duzuna. Bada gobernatzeko modu bat, pertsonek pertsonentzako eginda dagoena. Norbanakoen sentimenduetatik sortuta eta denon artean elkarbanatua. Inor bakarrik uzten ez duen politika municipala. Jendeak entzuteko, berriak eta lanerako eskuak prest dituena. Helburu honekin sortzen da Durango bihotzez, gure herria ulertu eta bizitzeko beste modu berri bat. Bihotzez zaindu, herritarren osasuna, ingurugiroa, herria eta bere egitura, osasunik gabe ez gara ezer. Naturarik gabe ez daukagu ezer. Bihotzez integratu, ideia desberdinak, bizipen politikoak, errealitate anitzak, egora ekonomiko ugariak, adin, erlegio edo sexu orientazio divertsoak, gure Durangon berrian. Aniztasun honek egin gaitu aberatz. Bihotzez ulertu, injustiziak, errebendikazioak, partekatu eta eskaera eta borroka desberdinak babestu. Feminismoa, pentsionistak, plataformak, etxekaleratzeak. Bihotzez osatu, historia eta oraindik irekita dauden zauriak hauek zainduz eta inoren minak atzean utzi gabe. Aurrera egiteko elkar bizitzarantz. Bihotzez jaso, bere garaian etorri zirenak, gaur egun iristen direnak edota etorkizun baten bila joan behar izan direnak. Bihotzez berreskuratu, eraikinak, lekuak, espazioak, etxe bizitzak, denontzako herritarentzat erabilgarriak izan daitezen. Bihotzez mintzatu, gure altxor zaharra, gure altxor ederra, gure euskara, bihotzez hitz egin eta bizia ahal izateko Durangon. Bihotzez hasi eta ezi, Durango pertsona guztien garapena sustatzen duen herri hezitzailea izan dadin. Bihotzez eraiki, guztiok batera sortuko dugun komunitate indartu bat, errespetuan, oinarritu eta elkarbanatua izango da dena. Durangok aurrera egin dezan jendea eta beraien beharrak jarri behar ditugun zentroan. Hori izango da, udal gobernua martxan jarriko duen motorra. Egiten den oro, jendearekin eta bihotzez egin izan dadin, guztiona izateko. Nekez apurtzen da bihotzaz egina dagoena. Horregatik, guztiok batera egingo duguna. Izan dadila etorkizuneko Durango hobe bat lortzeko lehen harria. Errespetuz eta inor atzean utzi gabe aurrera egingo duen Durango horren oinarria. Bihotzez maite dugun, herria bihotzez eraiki dezagun. Bueno, como ha comentado Iker, estas son un poco las bases del Durango que queremos, el Durango de las personas, y yo voy a pasar a comentaros los principios y prioridades en los que vamos a establecer como línea marco este gobierno. Sabemos lo que queremos y es hora de comenzar a construirlo, y por eso hemos establecido estos 12 principios. Voy a hacer un resumen de esos 12 principios. Empezamos con lo que es la justicia social. Para nosotros la justicia social, para este equipo de gobierno, es un elemento fundamental y vamos a adoptar una serie de compromisos como pueden ser garantizar el acceso universal a los servicios sociales. Por otro lado, garantizar las condiciones para que las personas mayores disfruten de una vida digna
También trabajar para mejorar las condiciones de vida de los más jóvenes. Y pasaríamos al segundo principio, digo, eso es un resumen, el feminismo. Durango, el pueblo de Durango y su gobierno municipal somos feministas, y para conseguir la libertad de las mujeres, el equipo de gobierno junto al movimiento feminista desarrollará un plan municipal contra la violencia machista. Con el objetivo de garantizar el principio de igualdad, todas las políticas municipales deberán abordar la perspectiva de género. La Comisión de Igualdad del Ayuntamiento será totalmente independiente y tendrá los recursos propios y capacidad de incidir en todas las políticas de la Administración del Ayuntamiento. Desarrollaremos también para ello un plan de integración integral de coeducación. Otro tercer punto importante de nuestras prioridades es los terrenos de la estación y la consulta. Nosotros hemos tomado nota de las demandas ciudadanas y para nosotros fundamental en este punto es llevar a cabo una consulta, una consulta entre todos y todas, que esta consulta sea vinculante y entre todas y todas determinamos ese espacio para que sea un lugar para vivir. Como cuarto punto de prioridad tenemos el comercio local y el empleo, en el que apostamos por una política de empleo integral. Durango tiene potencial para convertirse en un polo de innovación y desarrollo, por eso queremos promover los terrenos de Gusquicha para la implantación de empresas que tengan como la base la investigación, el desarrollo y la innovación, al mismo tiempo que fomenten condiciones dignas de empleo. El pequeño y mediano comercio local debe ser uno de los pilares fundamentales de la economía de Durango. Y la reforma de la plaza del mercado va a ser una de nuestras prioridades en este equipo de gobierno. Como quinto prioridad tenemos el aire, medio ambiente y energías renovables. Un elemento básico con el que queremos empezar es crear una mesa de trabajo que una a las empresas, que una a trabajadores y trabajadoras, ciudadanía, plataformas, personal técnico del ayuntamiento, pero no solo de Durango, sino también de gobierno vasco y de representantes políticos. ¿Para qué? Pues hacer un seguimiento exhaustivo de la calidad del aire y exigir el cumplimiento de la ley en la implementación y las medidas correctoras de estos contaminantes. Otro elemento clave para nosotros es emprender la transición energética, para lo cual es fundamental empezar con una auditoría energética para que nuestros edificios públicos puedan abastecerse con la energía que aquí estamos generando. Para ello desarrollaremos un plan estratégico de reducción del consumo y la mejora de la eficiencia energética. Como sexto punto, barrios. Para ambas formaciones consideramos que los barrios son un elemento fundamental, es esencial, y queremos que tengan su voz, tengan su palabra y que este ayuntamiento les escuche. Para nosotros los barrios es el impulso de la convivencia, de la comunidad que conforma nuestro municipio, y por eso queremos tener medidas como nombrar a un concejal o concejala de barrio que sean los elementos, las correas de transmisión para apoyo a las asociaciones y para escuchar su voz y sus demandas. También crearíamos un consejo vecinal, consejos de barrio, donde allí sería un espacio de intercambio de ideas, que los barrios y las diferentes zonas de Durango puedan compartir, hablar y determinar sus políticas, estrategias y aportaciones. Este equipo de gobierno va a escuchar fuerte y de una manera clara a los barrios. Como séptimo punto tenemos la salud y el deporte, en el que para nosotros la salud y el deporte es una perspectiva global y comunitaria dentro de un Durango activo y saludable, y ofreceremos en colaboración con Osakidetza determinadas demandas que han estado en la ciudadanía durante estos años, como son el servicio de 24 horas de urgencias pediátricas, la ambulancia UVI medicalizada, demandar un servicio de renovación cardiopulmonar, mejora del ratio de los pacientes por personal médico e enfermería, tanto normal como lo que es el PAC. Y es que para nosotros garantizar los medios suficientes en el ámbito sanitario es una cuestión de justicia social. Por otro lado, el tema del deporte y la vida activa son la piedra angular que queremos desarrollar como perspectiva global y comunitaria en este ámbito municipal, pero teniendo en cuenta y garantizando la participación de la mujer en el deporte. Como punto 8 sería un ayuntamiento transparente, cercano y participativo. Para eso, para nosotros es clave empezar con una auditoría de cuentas para conocer cómo están las cuentas de este ayuntamiento, no solo nosotros, sino que la ciudadanía tenga acceso a esa información, y el Ayuntamiento de Durango tiene que caracterizarse por su cercanía. Por nosotros queremos y nosotras queremos seguir en la misma línea que hasta ahora, teniendo a la gente de cara, frente a frente, con personas, asociaciones, con todo el mundo, escuchando. Y para ello pues queremos que
el ayuntamiento esté más cerca de las personas, por eso lo que hemos comentado antes, lo del nombramiento de un concejal o concejala de barrio, las puertas del ayuntamiento estarán abiertas, como han estado hoy abiertas desde las 8 de la mañana. Inma ha estado atendiendo a la gente, esto no es algo coyuntural, sino que va a ser una forma y un estilo de hacer política municipal, y nuevos canales de comunicación más dinámicos, más accesibles, lectura fácil, una web mejor, etc. Vamos a propiciar la participación de la ciudadanía. No queremos que pase como pasa ahora con lo de la consulta, sino que vamos a crear foros de barrio, agentes sociales y de asociaciones, impulsaremos referéndum, impulsaremos consultas, pueden surgir otras de otro tipo, fijaremos criterios objetivos de subvenciones y acuerdos, y sobre todo empezar a tener una política y una cultura de presupuestos participativos. Como 9, el euskera y la cultura. El euskera es nuestra lengua, es nuestra seña de identidad, y el objetivo de nuestras políticas va a ser en garantizar y desarrollar los derechos lingüísticos de los y las euskaldunes. Toda la ciudadanía tiene derecho a conocer y profundizar en la historia y costumbres de nuestro pueblo. Para ello vamos a impulsar determinadas herramientas como la Mesa Cultural de Durango, donde va a haber un espacio de encuentro, de impulso, y donde una prioridad fundamental que queremos iniciar es lo de crear la agenda unificada, que haya un espacio común en el que toda la oferta local pueda estar en un espacio visible y no tener esta dispersión que tenemos de eventos y de actos. 10. El espacio público. Queremos recuperar los edificios públicos de Durango, aquellos edificios que se están deteriorando. Es un elemento nuestro en el que nos ha demandado muchísima gente. Y luego no queremos un pueblo oscuro, queremos llenar Durango de luz y de vida, y por eso queremos hacer una revisión de la instalación eléctrica de Durango que tantos problemas nos está dando. Un sistema de iluminación de modo sostenible. Como punto 11, la educación. Queremos un Durango que siga a ser una ciudad de niños, niñas y adolescentes. Para eso vamos a promover determinadas iniciativas, como es un plan de coeducación, iniciativas para convertir Durango en un municipio educativo y conocer las necesidades de las familias. El consejo escolar es una herramienta esencial para llevar a cabo esto. Y luego, como punto 12 de prioridad, está el tema de la movilidad. Queremos recuperar el espacio para las personas, mejorando la red de gorris, el uso del transporte público y un elemento esencial que es el eusotaxi. Queremos poner en marcha para tener un Durango más acogedor, más verde y más comunitario. Y luego dar problema a la solución de los aparcamientos, revisar todos los espacios públicos que tenemos, los aparcamientos subterráneos, el de Lesa, el de Murias, y valorar si es necesario, conjunto a la ciudadanía, nuevos aparcamientos. Y este sería más o menos las 12 líneas fundamentales en las que queremos que las tengáis, y que a la tarde las queremos compartir. Para nosotros es muy importante todo lo que vamos a hacerlo con la ciudadanía, y por eso a la tarde haremos esa firma entre nosotros y nosotras y abierta a toda la ciudadanía para que se pueda incorporar a este acuerdo. Las 12 líneas fundamentales del acuerdo de gobierno, que hemos desglosado un poquito por encima y que luego pues iremos desgranando en un plan de gestión, de gobierno, etc. A partir del 2 de julio es el pleno extraordinario de organización, y a partir de ese pleno pues bueno, ya se establecen qué comisiones hay, y bueno, ahí se verá un poco cómo se va a llevar a cabo esto, ¿no? Cómo va a ser la organización interna del ayuntamiento. Y luego, pues, después de ese pleno, en las comisiones hay que elegir los presidentes de cada comisión, etcétera. Pero eso a partir del 2 de julio. Bueno, básicamente se dice qué comisiones va a haber, de qué números va a estar compuesta, cuántas personas van a estar compuestas, pues esas comisiones, esos organismos autónomos, las empresas públicas, etcétera. Se da cuenta de pues los eracundes que hay, los organismos supramunicipales. Bueno, pues se da cuenta, es la Junta de toda la estructura inicial, los tenientes de alcalde, eso es. Entender, no, más que nada. Más que nada porque, claro, porque sí, internamente hay que trabajarlo primero con la parte política, sí, con los otros compañeros que están en el ayuntamiento, con el PNV, con el PSOE. Entonces, pues bueno.
Eso es, yo creo que es algo que, Hay que tener la deferencia esa. Es algo que todavía estamos trabajando en ello. Ayer tuvimos junta de portavoces. En esa junta, sí, bueno, entre nosotros ya trabajamos ya algunas cosas con respecto a la organización, que es lo que va a ir a ese pleno extraordinario, pero vamos a tener el lunes que viene otra junta de portavoces donde todavía ahí ya sí cerraremos un poco más ya todo lo que va a ir a ese pleno del día 2. Entonces, no podemos ahora decir algo que luego igual sacar no, algo a los medios de comunicación que todavía ni siquiera conocen los otros partidos que no están con nosotros en el gobierno. Vamos, que todavía no lo tenéis claro y lo estáis trabajando. Sí, lo tenemos No, claro está. Sí, lo claro, tenemos muy nosotros claro. tenemos nuestra propuesta, pero hay que contrastarla con el resto de... Todavía no lo hemos compartido, o sea, hemos compartido una parte, la siguiente será en la Junta de Portavoces. Ellos pueden traer sus lunes. propuestas y entonces debatirlas y llegar a un acuerdo en una cosa o en otra. Entonces, Lo que es hasta que no se apruebe el el equipo pleno... de gobierno tiene muy claro cuál es la propuesta que va a llevar el día 2 al pleno. No obstante, el lunes escucharemos lo que van a traer a las propuestas que nosotros hemos puesto encima de la mesa, lo que van a traer el PNV el resto de y el partidos. PSOE, y bueno, y luego ya será En el el pleno pleno se del día decidirá. 2, y ahí se decidirá. Hasta entonces pues no se puede decir nada porque no hay nada aprobado ni acordado. O consulta o... Hay cosas diferentes, pues hay algunas medidas que pueden ser más o menos rápidas de ir tomando de cada uno de los diferentes arlos que toca estos principios, pero sí, algunas ya vamos a tocar, ya tenemos unas cuantas medidas para ir haciendo. Sí. ¿Cómo? Por ejemplo. Por ejemplo, hemos empezado ya con la de Gertúa, entonces ya hemos abierto hoy martes la puerta del despacho de la alcaldesa. A partir de las 8 hemos empezado a recibir a los durangueses y duranguesas que ya habían pedido previamente cita en el SAC. Tengo la agenda ya llena prácticamente. Más o menos cuántas citas han pedido. Bueno, ya está, la agenda está prácticamente llena para casi todo julio. Bueno, todavía queda algún día, creo que queda un martes libre de julio. Ahora te lo estoy diciendo así de memoria porque no he visto hoy no he visto cuánto han apuntado, pero los 2 martes próximos ya están llenos. Recibo de 8 a 11 y a partir de septiembre ya será también con horario de tarde. Y ahí, como ya comentamos en la nota de prensa que sacamos, también habrá probablemente a partir ya de septiembre que también los concejales tengan sus agendas de puertas abiertas a la gente que recibirán a la gente en sus despachos. Entonces, bueno, esa ha sido la primera medida, es una medida que viene dentro de nuestras prioridades. Vamos a tomar algunas otras, os las comunicaremos. Sí, el caso es que queremos hacer una nota rueda de prensa con respecto a eso, pero bueno, otra medida puede ser el tema de la consulta, pues ponerlo en marcha o la denuncia, el recurso que puso el ayuntamiento por retirarlo. Bueno, hay diferentes cosas que... Cuando hablamos de principios es eso, es que tienen que ser principios filosóficos, ¿no? Lo importante del día de hoy es que estos principios los compartimos, que estos principios en este momento, en este prensaurrego que estamos haciendo, los dos coaliciones estamos de acuerdo, los firmamos de alguna manera o decimos que estamos de acuerdo con ellos delante de vosotros y que a la tarde lo vamos a hacer delante de la ciudadanía y con la ciudadanía. A la tarde firmamos el acuerdo todos. Empezaremos a firmar Julián y yo, seremos los primeros firmantes del acuerdo y luego ya sea la ciudadanía la que vaya firmándolo. O sea, sí. Si creéis que estos principios están con vuestros pensamientos y vuestros deseos, también aparte de sacarnos la foto podéis también firmar y os invitamos a ello. Nosotros como los cimientos de lo que queremos construir empezamos por esos principios que algunos son principios filosóficos, pero en muchos de los puntos hay acciones, hay acciones. Entonces, pero es un poco vertebrar todo eso y hacerlo con la gente, todo lo que podamos compartir, que podamos hacerlo entre todos y todas. Esa va a ser un poco nuestra forma de funcionar. Bai, arratsaldeon, gaur oso egun
garrantzitsua da guretzako. Gaur gobernu akordio herritarrena sinatuko dugu, eta nahi genuen zeuen aurrean eta zeuekin sinadura hau errealitate bat egitea. Zeuetatik atera da akordio hau, eta zeuena, pentsatzen dugu zeuena dela. Eta horregaitik, hemen gaude, danok, gure sinadura izteko akordio honetan. Bueno, lo que ha dicho Ima, es decir, para nosotros es un momento muy especial y sin vosotros y vosotras esto no habría sido posible. Entonces queremos hacerlo con vosotros y vosotras, esto y todo lo que venga en el que la ciudadanía y ambos grupos, ambos equipos, podamos construir algo bonito entre todos y todas. Bada politika municipala ulertzeko modu bat, irekia, bulegoetatik kanpo kalean egiten dena, hurbila eta pertsonala, zurea sentitzen duzuna. Bada gobernatzeko modu bat pertsonentzako egina dagoena, norbanakoen sentimenduetatik sortua eta denon artean elkarbanatua. Inor bakarrik usten ez duen politika municipala, jendea entzuteko belarriak eta lanerako eskuak pres dituena. Helburu honekin sortzen da Durango bihotzez, gure herria ulertu eta bizitzeko beste modu berri bat. El Durango de las personas. Hay una forma de entender la política abierta que se trabaja fuera de los despachos, cercana y personal, que se siente como propia. Existe una manera de gobernar hecha por las personas y para las personas, que emerge desde dentro y es compartida por todas. Una política municipal que no deja a nadie atrás, que tiene oídos para escuchar y manos para trabajar. Con este objetivo se crea el Durango de las personas, una nueva forma de entender y vivir nuestro pueblo. Bihotzez zaindu herritarren osasuna, inguru giroa, herria eta bere egitura. Osasunik gabe ez gara ezer, naturarik gabe ez daukagu ezer. Personas para cuidar la salud de la gente, el medio ambiente, el pueblo y su estructura. No somos nada sin nuestra salud, no tenemos nada sin la naturaleza. Bihotzez integratu ideia desberdinak, bizipen politikoak, errealitate anitzak, egoera ekonomiko ugariak, adin, erlijio edo sexu orientazio dibertsoak, gure Durango berrian, aniztasun honek egiten gaitu aberats. Personas para integrar ideas diferentes, sentires políticos, realidades distintas, situaciones económicas, edades, religiones, orientaciones sexuales en Durango. Esta diversidad nos hace ricos y ricas. Bihotzez ulertu injustiziak, errebindikazioak, partekatu eta eskaera eta borroka desberdinak babestu, feminismoa, pentsionistak, plataformak, etxe kaleratzeak. Personas para comprender las injusticias, entender las reivindicaciones y apoyar las luchas de gente, el feminismo, los y las pensionistas, las plataformas, los desahucios. Bihotzez osatu historia eta oraindik irekia dauden zauriak, hauek zainduz eta inoren minak atzean utzi gabe, aurrera egiteko elkar bizitzarantz. Personas para curar la historia y las heridas que permanecen abiertas, la necesidad de cuidarlas y de seguir adelante de la convivencia. Bihotzez jaso bere garaian etorri zirenak, gaur egun iristen direnak edota etorkizun baten bila joan behar izan direnak. Personas para recibir a quienes ya vinieron, a quienes siguen llegando y a quienes también se van para seguir sobreviviendo. Bihotzez berreskuratu eraikinak, lekuak, espazioak, etxebizitzak, denontzako herriarentzat erabilgarriak izan daitezen. Personas para recuperar edificios, lugares, espacio y hogares, y recuperarlos para la gente, para el pueblo.
Bihotzez mintzatu gure altxor zaharra, gure altxore ederra, gure euskara bihotzez hitz egin eta bizi ahal izateko Durangon. Personas para hablar. Nuestro antiguo tesoro, nuestro preciado tesoro, el euskera, y poder vivirlo en Durango. Bihotzez hasi eta ezi Durango pertsona guztien garapena sustatzen duen herri hezitzaile izan dadin. Personas para construir entre todos y todas una comunidad fortalecida basada en el respeto y cohesionado. Bihotzez eraiki guztiok batera sortuko dugun komunitate indartu bat, errespetuen oinarritu eta elkarbanatua izango dena. Para que Durango avance, tenemos que poner en el centro la gente y sus necesidades. Este será el motor que pondrá en marcha el gobierno municipal, para que todo se haga junto con las personas, que sea de todos y todas. Durangok aurrera egin dezan, jendea eta beraien beharrak jarri behar ditugu zentroan. Hori izango da udal gobernua martxan jarriko duen motorra, egiten den oro jendearekin eta bihotzez egina izan dadin, guztiona izateko. Nekez apurtzen da bihotzaz egina dagoena. Horregaitik, guztiok batera egingo duguna, izan dadila etorkizuneko Durango hobe bat lortzeko lehen harria, errespetuz eta inor atzean utzi gabe aurrera egingo duen Durango horren oinarria. Difícilmente se rompe lo que está hecho junto con las personas. Por ello, que lo que creemos entre todos y todas sea la primera piedra para ese Durango del futuro, las bases de ese Durango que avance desde el respeto y sin dejar nadie en el camino. Bihotzez maite dugun herria, bihotzez eraiki dezagun. Construyamos con las personas el pueblo que queremos. Printzipioak eta lehentasunak. 12 lehentasun ezarri ditugu. Justizia soziala. Principios y prioridades. Hemos establecido 12 prioridades. Justicia social. Feminismo. Feminismo. Estazioko lurrak eta kontsulta. Terrenos de la estación y consulta. Komerzio lokala eta enplegua. Comercio local y empleo. Airea, ingurumena eta energia berriztagarriak. Aire, medio ambiente y energías renovables. Auzoak. Barrios. Osasuna eta kirola. Salud y deporte. Euskera eta kultura. Euskera eta cultura. Espazio publikoa. Espacios públicos. Hezkuntza. Educación. Mugikortasuna. Movilidad. Udal, gardena, gertukoa eta parte hartzailea. Un ayuntamiento transparente, cercano y participativo.